continuar con nosotros. Seguimos conociendo la historia de la familia Murillo Durán y bueno, conociendo la historia que se ha desarrollado a través de Dani, que a partir de ahí yo creo que bueno, les cambia la vida. Totalmente. ¿De qué manera y cómo da este giro su vida cuando se dan cuenta de esta discapacidad de Dani? Pues te da, al principio es la aceptación, tener la aceptación. Ya cuando tienes la aceptación dices, pues órale, pues a trabajar. Te olvidas de tacones, te olvidas de andar maquillada, te olvidas de todo. De todo te olvidas porque hay que llevarlo a terapia de lenguaje, hay que llevarlo a terapia de rehabilitación, hay que llevarlo a terapia de esto, muchas terapias. A mí me costó mucho más trabajo aceptar esa discapacidad. ¿Sí? Como su papá, pues sí me costó un poquito más de trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese proceso? Yo no pensaba que mi hijo tuviera discapacidad. ¿Sí? O sea, yo sí decía, no, ¿cómo es posible? Estaba en la negación total. Mucha ¿Usted negación, creía que sí iba a salir adelante. Me costó mucho trabajo, pero al fin lo acepté. Y duele, duele mucho. Pero lo han sabido sacar muy bien, doctor. Yo los veo y que los voy a decir, la verdad los conozco como familia y híjole, qué admiración de verdad para todo lo que hacen ustedes. Pero para eso fue un proceso muy largo, Katy, incluso hubo momentos en que nos íbamos a separar. Claro. Porque él no tenía la aceptación. Pero Dios lo iluminó, nos iluminó a los dos. Y entonces ya fue enfocarnos y empezar a trabajar y a él, más que nada a él, involucrarlo. ¿En esta negación se alejó de la casa? Cuando él regresó, bueno, vas a regresar, pero él solito. Y me dice, déjame convivir con mis hijos. Yo nunca le dije, no convivas con ellos. Nunca se lo dije, Katy. Al contrario, están tus hijos. Pero los muchachos veían, los niños en aquel entonces. Sí, claro. Y él solito llegó y empezó a involucrarse. Y ahí fue cuando él empezó a involucrarse. Y empezó a llevarlos a la escuela, empezó a lo que no hacía antes, recogerlos, llevarlos, traerlos, a convivir con ellos. Porque el papá, sinceramente, el papá quien fue de Daniel fue mi hijo Fernando. Su hermano mayor. Su hermano, el mayor, fue... Le ponían a ver dibujar tu familia y hacía un círculo. Ponía su mamá, su hermano, él y yo, pero yo por fuera del círculo. Yo estaba ¿Usted afuera? Él estaba fuera del círculo. Uy, claro que le pegó. No, ahí dijo, a ver, bueno. ¿Qué fue, doctor? ¿En qué momento usted dice, qué estoy haciendo mal? Y que decidí vas a creer que no, ni cuenta me di, de repente algo me llegó y dije, bueno, mis hijos y mi mujer. ¿No? Claro. Fue donde dije, caray, me hace falta, me hacían falta. Entonces dije, no, pues como dice el dicho, pues a darle porque no hay de otra, ¿sí? Había que aceptar lo que de Daniel y había que echarle la mano a mi mujer porque si no, yo solo no iba a poder, ¿sí? No iba a poder. Entonces dije, vamos a echarle ganas. Entonces ya también conociendo psicólogos me platicaron y me dijo, acéptalo, así está, esto y lo otro. Entonces ya empecé a ver y empecé a leer y empecé a ver muchas cosas y me di cuenta que sí tenía la discapacidad. Y aquí estamos. Yo tuve, en el tiempo que no estuvo él, yo tuve mucho el apoyo de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Mi papá nunca me dejaba sola, mi mamá tampoco. Mi familia se involucró tanto, en que me decía, mi mamá me acompañaba a las terapias, a llevarlo al CRE, a llevarlo a todo eso. Ya cuando lo metimos a la escuela de educación especial, al IPE, la maestra dice, pues hay que respetar los espacios de Daniel. Ya nos empezó a hablar sobre la psicología de Daniel y toda mi familia lo aceptó. Ha evolucionado tanto Daniel, a mí me decían que no iba a progresar.
que Daniel era un muchacho que se iba a quedar como estaba, y no es cierto. Daniel sigue adelante, sigue estudiando hasta la fecha, ¿sí? No ha dejado de estudiar y aquí está la prueba. Ahorita que lo toquen a él, van a ver como si hay una gran diferencia de la discapacidad cuando empezó a la que tiene ahorita. Y esto fue precisamente gracias a la unión familiar, ¿no? Exactamente. El apoyo de la familia, sí. Que el más que desarrollo de un chico con discapacidad depende del apoyo familiar. Exactamente. Siempre me estuvieron apoyando en la ausencia de él, porque él sí fue un poco grande la ausencia. Pues fue una crisis, ¿no? Sí. Y que yo creo que compartir esta historia sirve para ejemplo para muchos padres que Más que nada, no sí. están preparados para recibir una noticia así, yo creo. Es fuerte recibir noticia, pero si tú tienes la capacidad de pensar y decir, bueno, ¿por qué a mí? No hay que reclamarle a nadie, porque no es una condición que a todo el mundo se le da, Claro. sino a lo mejor se le da a quien, por algo nos ponen a los chamacos con discapacidad en las familias, ¿verdad? Yo siento que es por algo, no es por otra cosa. A mí me hizo recapitar muchas cosas y ver a mis hijos como lo que son mis hijos. Y los quiero mucho a los dos. Y ahorita que tengo una nieta, no se diga. Así es. Así Muchas es. gracias por abrir su corazón No, al contrario. en esta entrevista y por compartir esta bonita historia. Vamos a seguir platicando con ellos precisamente acerca de cómo se da ya esta introducción al deporte, cómo ustedes buscan otras opciones para Dani y que él Claro pueda que sí. desarrollarse, no quedarse en lo que los médicos les dijeron, Exactamente. sino buscar otras opciones. No se mueva, estamos en Día Libre.